Imagina que despiertas una mañana, y el océano está donde antes había una avenida. No fue un tsunami, no fue un terremoto, fue algo que todos vimos venir, y nadie quiso enfrentar. Hoy en Paradox, ¿qué pasaría si el clima subiera 5 grados centígrados en solo una década? Nadie recuerda exactamente el día en que el planeta cruzó el umbral. No hubo una sirena mundial ni un comunicado urgente. No fue dramático. Fue silencioso. Tan silencioso que apenas minutos después la noticia se diluyó en el torbellino infinito de las redes, entre memes, críticas y publicidad. Solo un titular científico que decía: anomalía térmica confirmada, el calentamiento se acelera. Ese fue, aunque nadie lo supiera, el comienzo de la década que partió la historia en dos. Entre 2026 y 2036, la temperatura media del planeta ascendió 5 grados centígrados de forma sostenida. Para ponerlo en contexto, algo que pocos quisieron hacer, durante la última edad de hielo, el planeta era apenas 5 grados centígrados más frío que hoy, y los continentes estaban cubiertos por kilómetros de hielo. Es decir, más 5 grados centígrados no es una ola de calor, es otro planeta. Pero el cambio no llegó con un gran incendio global, ni con ciudades tragadas por el mar en un solo día. Llegó como llegan las revoluciones, gota a gota, año tras año. 2026, el comienzo del ruido. 2026 fue el año en que la temperatura global marcó más 1.9 grados centígrados sobre niveles preindustriales, pero la curva mensual empezó a mostrar un patrón que los climatólogos veían con espanto en sus pantallas, una aceleración no lineal. No era ruido estadístico. No era un pico temporal por el Niño. Era un quiebre de tendencia. Los modelos climáticos, los mismos que habían recibido burlas durante años, mostraban algo nuevo: las retroalimentaciones habían despertado. El deshielo del Ártico redujo el albedo del planeta, más energía absorbida. Los bosques empezaron a liberar CO por estrés térmico. El permafrost detonó metano atrapado durante milenios. El océano dejó de ser esponja de carbono para volverse fuente. Los científicos lo sabían, pero no lograban decirlo políticamente sin causar pánico. Los gobiernos lo sabían, pero no querían cargar con la responsabilidad histórica. Las corporaciones lo sabían, pero tenían accionistas que convencer trimestre a trimestre. La humanidad lo sabía, pero prefería no mirar. Mientras tanto, el planeta aceleraba. Entre 2027 y 2029, la Tierra que empezó a hablar. Los primeros signos físicos no parecían apocalípticos. Simplemente, incómodos. El verano boreal se alargó 18 días. Europa vivió noches tropicales en regiones que jamás habían superado los 20 grados centígrados después del atardecer. Santiago, Buenos Aires, Madrid, Tokio, ciudades que habían crecido y prosperado en climas templados empezaron a experimentar olas de calor letales. En 2028, India marcó el primer año con 100 días consecutivos por sobre los 40 grados centígrados en varias regiones. Ese mismo año, California superó los 51 grados centígrados en varios puntos del Valle Central. El sur de España experimentó temperaturas de 48 grados centígrados. En Texas, la sensación térmica en algunas zonas subió a 62 grados centígrados. Y este no era el pico del verano. Era el nuevo normal. La mortalidad por calor, una estadística que antes solo afectaba a adultos mayores, comenzó a escalar. Pero no por quemaduras ni golpes de calor. Fue el efecto húmedo el que se volvió mortal. Por encima de 35 grados centígrados con humedad elevada, el cuerpo humano no puede disipar calor. Simplemente colapsa. Entre 2027 y 2029, el planeta comenzó a ver los primeros refugiados climáticos térmicos, familias que huían no de guerras, no de pobreza, sino del calor. Estados Unidos vio caravanas internas de residentes de Arizona, Nevada y Texas moviéndose hacia estados del norte. La Unión Europea empezó a debatir políticas de relocalización desde el sur hacia el norte. India enfrentó el mayor desplazamiento interno desde la independencia. Pero los gobiernos seguían insistiendo que todo estaba bajo control. Del 2030 al 2032, la Tierra que empezó a derretirse. Para 2030, la anomalía global tocó los más 3 grados centígrados. Ese fue el punto en que el hielo continental entró en colapso acelerado. Groenlandia perdió 1.500 gigatoneladas de hielo en menos de 3 años. El océano subió 7 centímetros solo en ese periodo. Parece poco, hasta que entiendes que hablamos del diámetro de todo el planeta, donde cada centímetro es una bala disparada al borde costero. Las marejadas de tormenta comenzaron a penetrar kilómetros hacia adentro en ciudades como Miami, Shanghái y Alejandría. No era el océano llegando, era el océano reclamando. Mientras tanto, la Amazonía, el pulmón de la Tierra, dejó de ser sumidero de CO para convertirse en emisor neto. Los incendios dejaron de ser estacionales y se volvieron crónicos. La selva se fragmentó, se secó, y empezó a morir. Para 2031, el Ártico vivió su primer verano sin hielo marítimo completo. La noticia duró 2 días en los medios. Para 2032, el planeta ya no se escandalizaba, estaba ocupado tratando de sobrevivir. Entre 2033 y 2036, la Tierra que ya no conocíamos. Cuando la temperatura global alcanzó más 5 grados centígrados en 2036, la humanidad ya vivía en otro planeta. Los océanos liberaban metano por desgasificación abrupta. Los megaincendios creaban piremagnitudes, tormentas de fuego que generaban su propia meteorología. Las noches tropicales cubrían latitudes medias. Las regiones subtropicales perdieron capacidad agrícola.
Las cosechas fallaban no por falta de tecnología, sino por simple física. Las plantas no pueden hacer fotosíntesis por encima de cierto umbral térmico. Y ahí fue cuando la humanidad entendió la verdad que nadie quiso ver al principio. El planeta no estaba calentándose. Estaba transformándose. Porque más 5 grados centígrados no es un clima alterado, es un sistema climático completamente distinto, donde los patrones oceánicos, atmosféricos, agrícolas y biológicos dejaron de comportarse como antes. El mundo no terminó en explosiones. No fue un apocalipsis hollywoodense. Fue un cambio de era. Una era sin previsibilidad climática, sin estaciones estables, sin mapas alimentarios tradicionales, y sin el lujo de ignorar el clima mientras discutíamos otras cosas. Una era que apenas comenzaba. El planeta ya no solo se calentaba, se incendiaba. Los científicos tenían un término técnico para lo que estaba ocurriendo, déficit hídrico global estacional. Pero para la gente común, era más simple. La Tierra se estaba secando. Las olas de calor prolongadas comenzaron a extraer humedad del suelo más rápido de lo que las lluvias podían reponerla. Los inviernos se acortaron, los veranos se extendieron, y el aire se volvió un ladrón invisible que robaba agua a las plantas, a los ríos y a los bosques. El resultado fue el nacimiento de un nuevo fenómeno. Los megaincendios permanentes. Ya no eran temporadas de incendios. Eran regiones en combustión. Canadá, considerado durante décadas un refugio climático, se incendió desde la Columbia Británica hasta Ontario. En 2029, el humo llegó hasta Nueva York, oscureciendo el sol durante días. Las imágenes recorrieron el mundo, ciudades bajo un cielo naranja, como si la atmósfera hubiera sido pintada con óxido y sangre. Australia, por su parte, simplemente cedió. Después de las grandes olas de incendios de la década anterior, llegó un nuevo nivel, megaincendios interconectados, fusionados por tormentas eléctricas secas. En 2030, se reportaron los primeros piremagnitudes, tormentas de fuego con columnas convectivas capaces de generar rayos internos, vientos huracanados y tornados de fuego. La gente dejó de preguntarse cuándo terminarán los incendios, y comenzó a preguntar, ¿qué quedará después de ellos? Pero el fuego no solo destruía bosques. Estaba reescribiendo la atmósfera. Entre 2028 y 2031, la concentración de partículas finas, PM2.5, alcanzó niveles inéditos en decenas de ciudades del hemisferio norte. Se cancelaron clases no por nieve, sino por aire tóxico. Se distribuyeron mascarillas no por pandemias, sino por contaminación por humo. Los hospitales comenzaron a recibir oleadas de pacientes con crisis respiratorias, ataques de asma, enfermedades cardiovasculares, daño pulmonar crónico. La salud pública vivía una guerra que los sistemas hospitalarios no habían estudiado. Y la pregunta era inevitable: ¿cuánto tiempo puede respirar un planeta en llamas? La ecuación era simple: la Tierra se calentaba, se evaporaba más agua, y esa humedad terminaba en la atmósfera. Pero el detalle clave era la energía. A cada décima de grado, el aire podía contener más vapor de agua. Más vapor significaba más combustible para tormentas. Mientras medio planeta ardía, la otra mitad se inundaba. Entre 2029 y 2033, se registraron fenómenos hasta entonces considerados estadísticamente imposibles. Tormentas con 1 metro de lluvia en 24 horas. Huracanes de categoría 6, no reconocida oficialmente. Ríos atmosféricos que arrasaron ciudades enteras. Ciudad de México, Sao Paulo, Miami, Shanghái, Venecia, Dhaka, nombres que se repetían en titulares con 2 palabras fijas. Inundación histórica. La combinación de calor e incendios e inundaciones reveló algo que pocas naciones quisieron aceptar. La agricultura mundial se había diseñado sobre un clima que ya no existía. Los cultivos base, trigo, maíz, arroz y soja, comenzaron a fallar no por falta de tierras, sino por falta de clima. El umbral de fotosíntesis comenzó a cruzarse en varios países. A partir de los 35 grados centígrados, muchas plantas dejan de crecer y solo intentan sobrevivir. A 45 grados centígrados, directamente mueren. Regiones históricamente agrícolas se volvieron improductivas. El cinturón del maíz en Estados Unidos. El cinturón de trigo en India. Las plantaciones de soja en Brasil. Las zonas arroceras del sudeste asiático. El planeta tenía alimentos, pero no donde se necesitaban. Y transportarlos se volvió una pesadilla logística. Para 2030, el planeta había entrado en una nueva fase, la era de la escasez. No se trataba de petróleo, ni de gas, ni siquiera de minerales raros. Era algo más básico, más primario, más esencial. Comida, agua, supervivencia. Durante casi un siglo, la humanidad había vivido en la ilusión de la abundancia infinita. Los supermercados repletos, las frutas fuera de temporada, los congelados que viajaban miles de kilómetros. Todo eso formaba parte del paisaje cotidiano. Pero cuando la Tierra comenzó a calentarse 5 grados centígrados entre 2026 y 2036, la realidad se volvió otra. La cadena de suministro global estaba diseñada para funcionar en equilibrio frágil. Si un país producía de más, otro compraba. Si una cosecha fallaba, otra la reemplazaba. Pero ese equilibrio se basaba en una variable que nadie había cuestionado: el clima. Cuando las olas de calor empezaron a golpear los cinturones agrícolas simultáneamente, Estados Unidos, India, Brasil, China, Ucrania, la escasez dejó de ser regional. Se volvió global. Entre 2029 y 2032 se registraron
Reducciones del 40% en el rendimiento del maíz en Estados Unidos. Pérdidas del 35% en arroz en el sudeste asiático. Colapso del trigo en zonas áridas de India y Pakistán. Caídas del 50% en soja en Brasil. Los precios internacionales explotaron. Los gobiernos comenzaron a prohibir exportaciones de alimentos para proteger el consumo interno, algo que históricamente precede a crisis internacionales. Los analistas económicos le pusieron un nombre: el gran proteccionismo alimentario. Los supermercados no colapsaron de golpe, pero empezaron a reducir la variedad, luego la cantidad, y finalmente la disponibilidad. Las imágenes circularon desde España hasta Japón: estantes vacíos, carteles de racionamiento, productos limitados por persona. Y entonces llegó lo peor. El agua, el recurso invisible que sostiene al mundo. En 2031, el World Water Observatory publicó un informe que marcó un antes y un después. El 60% de la población mundial vive en zonas con estrés hídrico severo. No era una predicción futura, era la realidad. La causa era clara: más calor significa más evaporación, más demanda agrícola, más demanda energética, y menos disponibilidad. Los ríos que habían alimentado civilizaciones se fueron apagando. El río Colorado dejó de alcanzar el mar. El Po en Italia bajó a niveles históricos. El Yangtze redujo su caudal y paralizó fábricas. El Nilo se convirtió en un detonante diplomático. Pero el caso más simbólico fue el río Indo. De él dependían 250 millones de personas en India y Pakistán. Cuando el derretimiento glaciar acelerado provocó sequías alternadas con inundaciones, ambos países entraron en tensión diplomática. Ninguno podía darse el lujo de ceder. Los expertos comenzaron a usar una expresión con tono casi apocalíptico: las guerras del agua. Pero al estar todo conectado trajo consigo el colapso ganadero. Cuando faltó agua y faltaron granos, faltó carne. Para alimentar una vaca se requieren miles de litros de agua y kilos de maíz o soja. En un planeta de calor extremo, la ganadería se volvió un lujo que pocos podían costear. Para 2033, la carne de res subió un 300%. La leche desapareció en varias regiones. Los huevos se volvieron bien estratégico. Los países se dividieron entre naciones que podían producir proteína vegetal sostenida, naciones dependientes de importaciones inestables, regiones condenadas al hambre estructural. Los laboratorios intentaron sostener el sistema con carne cultivada y proteínas sintéticas, pero la infraestructura no era suficiente, y la energía comenzaba a escasear por las mismas razones climáticas. El planeta entraba en una dinámica peligrosa. Menos comida, más precios, más hambre, más inestabilidad. Pero mientras la escasez golpeaba con fuerza, comenzaron a surgir nuevas estrategias alimentarias. Proteínas de insectos, microalgas, carne cultivada en bioreactores, plantas C4 resistentes al calor, agricultura vertical urbana. En Singapur, Tokio y Dubái aparecieron rascacielos agrícolas, edificios de 30 pisos donde se cultivaban verduras hidropónicas con sensores, drones y automatización completa. Pero eran soluciones locales para un problema global. El grueso de la población, especialmente en África y Asia Meridional, no tenía acceso a bioreactores ni rascacielos. Allí, el cambio fue más brutal. Se comía lo que hubiera. Y muchas veces, no había nada. El hambre se convirtió en un actor geopolítico. Los países con reservas y producción sustentable, Canadá, Rusia, Argentina, adquirieron una influencia internacional inesperada. La diplomacia comenzó a girar no en torno al petróleo o al gas, sino a los granos, el agua y las semillas. Mientras tanto, regiones como Medio Oriente, el Sahel, el Cuerno de África y el sudeste asiático enfrentaron migraciones masivas, levantamientos internos y colapsos institucionales. La ONU comenzó a usar una expresión que heló la sangre de diplomáticos: hambrunas de sexta generación. No eran producto de guerras tradicionales. Se debían a fallas climáticas, colapso logístico, inflación alimentaria, migración forzada, conflictos por agua. Era una hambruna global sin un enemigo visible. Entre 2030 y 2035, el planeta vivió el mayor movimiento humano desde la Segunda Guerra Mundial. No eran turistas. No eran refugiados políticos. Eran refugiados climáticos. Llegaban desde las zonas calcinadas, desde los deltas inundados, desde las áreas agrícolas colapsadas. Cientos de miles primero, millones después. Europa reforzó fronteras. Estados Unidos militarizó partes del sur. India levantó barreras. China cerró corredores internos. Pero había una verdad imposible de ignorar. No se puede contener el clima con muros. El cambio climático no distribuyó el daño de forma pareja. Algunas regiones quedaron prácticamente inhabitables durante varios meses al año, y millones de personas comenzaron a migrar dentro de sus propios países buscando climas menos mortales. A este fenómeno se le llamó los refugiados del calor. En Estados Unidos, el sur, Texas, Arizona, Nevada, Florida, vio una salida masiva hacia estados del norte como Washington, Michigan o Maine. En Latinoamérica, millones huyeron desde zonas interiores hacia la costa o hacia el sur. En Europa, el Mediterráneo se volvió una fuente de migración hacia el centro y norte del continente. Las ciudades receptoras se enfrentaron a 3 retos simultáneos. 1. Vivienda, escasez y aumento explosivo de precios. 2. Política, tensiones entre pobladores locales y recién llegados. 3. Infraestructura, agua, salud, transporte,
seguridad y energía al límite. Los gobiernos improvisaron con soluciones temporales, campamentos refrigerados, ciudades modulares con paneles solares, incentivos para repoblar áreas rurales frías. Pero ninguna medida fue suficiente para absorber una migración de decenas de millones de personas. Entre 2034 y 2036, las ciudades cambiaron su forma física y social. Aparecieron corredores climatizados entre estaciones de transporte, zonas frías públicas, como refugios contra olas de calor, centros comerciales abiertos todos los días que funcionaban como refugios comunitarios, techos blancos obligatorios, bosques urbanos y pavimentos reflectantes, barrios verticales autosustentables con energía local y agua reciclada, edificios abandonados en zonas imposibles de enfriar. Paradójicamente, mientras algunas ciudades morían, otras florecieron. Vancouver, Wellington, Glasgow, Reykjavik, Ushuaia, Calgary o Tallinn se convirtieron en ciudades refugio, atrayendo talento, inversión, ciencia y cultura simplemente por tener un clima más benigno. Mientras regiones completas se volvían inhabitables por calor, incendios, escasez de agua o fallas agrícolas, países históricamente secundarios en política global comenzaron a crecer gracias a una simple ventaja: su clima era soportable. Entre ellos destacaron Canadá, Rusia, Islandia, países nórdicos, Nueva Zelanda, Patagonia argentina y chilena. No era que fueran ricos de inmediato, es que se convirtieron en espacios habitables, y eso, en un mundo abrasado, era un nuevo tipo de oro. Poseían agua dulce, espacio físico, temperaturas más moderadas, y lo más valioso, tierras agrícolas emergentes por deshielo. Paradójicamente, los países templados del pasado, como España, Italia, Australia, Estados Unidos del Sur, Turquía, Sudáfrica o India, se vieron obligados a negociar acceso al frío. Así nació un concepto que dominó la diplomacia de mediados de los 2030, derechos climáticos territoriales. Para 2034, cuando la política no logró frenar el calentamiento, varios países comenzaron a considerar la opción extrema: modificar el clima desde la atmósfera. Había dos campos: los que querían enfriar el planeta con técnicas como inyección de aerosoles, nubes marinas y espejos orbitales. Los que temían que eso alterara monzones, corrientes de viento y ciclos de lluvia, generando hambrunas regionales o sequías masivas. Estados Unidos, China y la Unión Europea crearon laboratorios secretos y luego consorcios abiertos para probar prototipos. Brasil, India, Indonesia y Sudáfrica denunciaron que la geoingeniería era un acto de guerra climática encubierto. Porque si un país bloqueaba el sol y otro perdía sus lluvias, ¿era un accidente o una agresión? Hacia 2030, varios países comenzaron a confiar en modelos avanzados de IA no solo para predecir el clima, sino para gestionar ecosistemas completos. China desplegó algoritmos para controlar el uso del agua en la cuenca del río Amarillo. Estados Unidos hizo que una IA redistribuyera la energía y detectara puntos de fallas en la red eléctrica por calor extremo. Europa delegó a la IA cuándo activar restricciones de riego y qué cultivos priorizar. Pero el hito llegó en 2032, cuando la ONU aprobó el primer programa global de IA multiagencia llamado GaiaNet, una inteligencia distribuida para monitorear al planeta en tiempo real. Sus funciones eran tan ambiciosas que parecían arrogantes. Regular infraestructura crítica, prevenir colapsos energéticos, modelar fenómenos climáticos a semanas vista, recomendar cierres de ciudades o evacuaciones, moderar crisis alimentarias a escala continental. GaiaNet convirtió al planeta en un organismo sensorizado, capaz de sentir sus propios daños. Pero había una verdad incómoda. GaiaNet no podía enfriar el planeta. Solo podía ayudar a administrar la agonía. Cuando el mundo se dio cuenta de que reducir emisiones ya no era suficiente, surgió la pregunta prohibida: ¿debemos manipular el clima directamente? Fue el nacimiento de la era geoingenieril. Las principales líneas fueron tres. Inyección estratosférica de aerosoles, SAI. Inspirada en la erupción del Pinatubo en 1991, la idea era reflejar parte de la radiación solar con partículas de sulfato. En simulaciones, eso podía reducir 0.5 a 1 grado centígrado en menos de 5 años. Pero había efectos colaterales. Cambios en los monzones. Rutas de lluvia alteradas. Dificultad para parar sin causar shock térmico. Aún así, en 2034, India y China lo aplicaron unilateralmente durante un año, desatando una crisis diplomática global. Fertilización oceánica. Consistía en sembrar hierro para estimular el fitoplancton que capturaba CO. Pero alteró cadenas tróficas completas y provocó zonas muertas donde no quedó oxígeno. Captura directa de CO en masa, DAX. Las plantas gigantes de captura de carbono se multiplicaron en Canadá, Arabia Saudita, Chile y Australia. No resolvieron el calentamiento, pero dieron tiempo político a varios gobiernos. La geoingeniería no salvó al mundo, pero lo frenó lo suficiente para que no ardiera todavía más rápido. Biotecnología y organismos rediseñados. Mientras tanto, otra revolución se gestaba: la alteración de la vida para sobrevivir al calor. Entre 2030 y 2036 surgieron tres innovaciones que cambiaron la biología. Plantas resistentes a 55 grados centígrados. Ingenieros genéticos crearon cultivos tolerantes a rayos UV extremos. Suelos salinos. Irrigación con agua semidesalada. Sin ellos, la hambruna habría sido total. Microbios absorbentes de CO. Laboratorios diseñaron bacterias capaces de metabolizar CO industrial.
Algunas funcionaron. Otras escaparon de los bioreactores y colonizaron ecosistemas enteros. La línea entre solución y emergencia biológica se volvió delgada. Coral sintético y bosques editados. Proyectos globales intentaron reconstruir arrecifes con corales resistentes a la acidificación. Simultáneamente, se desarrollaron árboles modificados para absorber más carbono sin morir por sequía. La naturaleza se volvió ingeniería. El planeta, un laboratorio gigante. El nuevo mercado, tecnologías de supervivencia. El calentamiento no solo creó tragedias. También creó el mercado más grande del siglo XXI. Empresas antes dedicadas a software ahora vendían refugios térmicos, purificadores de agua, ropa inteligente contra golpes de calor, seguros climáticos dinámicos, sistemas antiincendios autónomos, barreras costeras modulares. El cambio climático dejó de ser un riesgo futuro y pasó a ser un producto presente. Y hubo un ganador silencioso: las megacorporaciones de datos. Porque en un mundo caótico, el activo más valioso no era el petróleo, era la predicción. Para llegar hasta aquí hemos cruzado incendios, crisis políticas, guerras climáticas y tecnologías de último recurso. Pero hay un capítulo silencioso que, en todo escenario extremo, termina definiendo el destino, la mente humana y la cultura colectiva. Porque una crisis global no solo reconfigura mapas, mercados y ejércitos, también reescribe quiénes somos. Entre 2026 y 2036, con un planeta calentándose a más 5 grados centígrados sobre niveles preindustriales, el mundo tuvo que aprender a convivir con 3 rutinas diarias: sobrevivir, adaptarse y resignificar sentido. Hubo una pregunta que sobrevoló todos los parlamentos del mundo. ¿Qué significa gobernar cuando el mayor enemigo es la atmósfera? La democracia liberal, basada en derechos, libertades y competencia política, se tensó hasta casi romperse. Y de esa tensión nacieron 3 modelos. Modelo A: el Estado proveedor total. Implementado en China, Corea del Sur, Arabia Saudita, Emiratos, Singapur. Estos gobiernos asumieron control absoluto de agua, alimentos y energía. A cambio, la ciudadanía entregó privacidad y derechos digitales. Modelo B: el Estado de sobresuficiencia comunitaria. Surgió en Chile austral, Canadá boreal, Escocia, Nueva Zelanda. Los gobiernos devolvieron parte del poder a comunidades locales para gestionar alimentos, seguridad y energía. Democracias más lentas, pero más resilientes. Modelo C: el mercado del refugio. Apareció donde el Estado colapsó. Partes de Estados Unidos, Brasil central, Sudáfrica, India interior. En estas zonas, empresas privadas y milicias locales ofrecían protección a cambio de recursos, servicios o lealtad. El mapa del mundo ya no se dividía entre ricos y pobres, sino entre garantizados y no garantizados. Paradójicamente, quienes crecieron en medio del caos desarrollaron lo que algunos llamaron optimismo táctico. Una forma de esperanza que no se basa en deseos, sino en soluciones concretas. Esta generación, la llamada Gen 2030, creó movimientos como cosecha urbana, agricultura en techos, escuelas del agua, ciudades santuario climático, bioyaques para la adaptación, comunidad global de IA climática. Mientras sus padres soñaban con salvar el planeta, ellos soñaban con vivir dentro de uno diferente. ¿Y ahora qué? Lecciones de un mundo a más 5 grados centígrados y el último minuto del reloj. La década 2026 quedó registrada como la más brutal y acelerada transición climática de la historia humana. No hubo hitos claros, ni banderas ondeando sobre ruinas. Fue un cambio silencioso, gradual, pero implacable. Y cuando el termómetro marcó más 5 grados centígrados, ya no era una simulación ni una predicción científica, era la nueva línea base del planeta. Cuando todo terminó de desordenarse, las organizaciones científicas y los comités de crisis globales coincidieron en 3 verdades básicas. 1. Nunca fue cuestión del planeta, sino de nosotros. La Tierra no murió ni colapsó. Simplemente cambió. Lo que casi colapsa fue nuestra capacidad de habitarla. 2. El problema no fue técnico, fue de tiempo y coordinación. Las soluciones existían, algunas desde hacía décadas. Pero la humanidad actuó tarde, fragmentada y con prioridades contradictorias. 3. Los costos de la inacción fueron exponenciales comparados con los de la prevención. Modelos económicos estimaron que por cada dólar que se podía invertir en mitigación antes de 2030, se gastaron entre 7 y 14 dólares en impactos, reconstrucción y guerras climáticas. Fue una lección dura, especialmente para economistas, planificadores, diplomáticos y estrategas. La inacción fue la peor inversión del siglo. Lo que aprendimos del mundo a más 5 grados centígrados. Primero, resiliencia. Era más importante de lo que creíamos. Aquellos países que sobrevivieron con menos daño no eran necesariamente los más ricos, sino los que fueron más resilientes, organizados y flexibles. Sistemas de alertas tempranas, microredes eléctricas descentralizadas, gestión del agua basada en datos, IA agricultura local diversificada, poblaciones adaptadas a calor extremo. La resiliencia se volvió un KPI tan crítico como el PIB. Segundo, la tecnología no nos salvó, pero compró tiempo. La IA climática, los organismos rediseñados, los reflectores estratosféricos, los reactores modulares y los sumideros industriales de carbono no resolvieron el problema, pero evitaron el colapso total y abrieron un nuevo capítulo para la civilización.
En términos militares, fueron el equivalente a una retirada estratégica. No ganas, pero no te extingues. Tercero, el nuevo mapa del poder ya no era territorial, era climático. Al final, la pregunta no fue quién tiene más tierra, sino quién tiene más agua. ¿Quién tiene más energía estable? ¿Quién puede producir alimentos? ¿Quién controla las nubes, la atmósfera y los datos? Las potencias climáticas del siglo XXI se definieron por estabilidad ambiental y capacidad tecnológica, lo que pudimos haber hecho antes del caos. Este mundo alternativo a más 5 grados centígrados deja una idea clara. Hubo un punto donde la historia pudo cambiar. Antes de 2030, bastaba con marca de verificación gruesa, descarbonización acelerada, energía e industria y transporte, electrificación masiva y almacenamiento avanzado, impuestos al carbono globales y comercio justo de emisiones, reformas agrícolas regenerativas, reforestación y restauración de humedales, normativas de enfriamiento urbano, tratados internacionales obligatorios, no voluntarios. Si todo eso te suena a demasiado, recuerda algo. El costo del caos fue mayor que el costo del orden. ¿Y qué vino después del 2036? Un mundo más duro, pero también más consciente. La IA regula los mercados climáticos en tiempo real. Las ciudades se construyen hacia abajo, no hacia arriba, para escapar del calor. Las fronteras climáticas reemplazan a las geopolíticas. La diplomacia ambiental es el tema central del G20. La economía del carbono es tan dominante como la del petróleo en el siglo XX. La humanidad siguió. Con cicatrices, pero siguió. Entonces, ¿qué nos dice esta historia? Que el mundo nunca se acaba de golpe, se acaba lentamente, mientras todos se acostumbran. Que la crisis climática no es un meteorito, es una pendiente. Que la mayor amenaza no es el calor, es la normalización del calor. Y que tal vez la pregunta más importante no es ¿qué pasaría si el planeta subiera 5 grados centígrados? Sino, ¿qué pasaría si aún estuviéramos a tiempo? Esto fue Paradox, el canal donde exploramos futuros posibles, escenarios límite, mundos alternativos, y las decisiones humanas que los construyen. Si este episodio te hizo pensar, preguntarte cosas, o sentiste ese pequeño efecto de golpe existencial que a veces necesitamos para despertar, suscríbete, déjanos un like, comenta qué futuro quieres que exploremos. Tu apoyo hace que este proyecto siga vivo. Nos vemos en el próximo capítulo, porque el futuro no se predice, se diseña.